A todos, les saludo de nuevo. Voy a presentar esta sesión. Nos vamos a encargar primeramente de la práctica de análisis. En esta ocasión le toca a Meli. Y posterior a su análisis, voy a comenzar con la sesión de Regín Ribón y el análisis histórico del discurso, la relación entre lingüística e historia. Hay una parte conceptual en la que se refiere mucho a la historia, luego pasamos a los aspectos más lingüísticos y la idea es que nosotros también logremos hacer una asociación entre la parte, digamos, sociohistórica que nos está planteando sobre qué es el lenguaje, qué son los discursos y cuáles son algunas herramientas que nos ofrece para el análisis lingüístico. En este caso, sí son directamente herramientas del análisis lingüístico, ¿no? En este caso no es como utilizar empíricamente algunos fragmentos de análisis del lenguaje para hacer una asociación de cultura, hacer una asociación de historia, de institución política, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo nos va con ello. Igual y al final volvemos a regresar todos juntos al análisis de Meli y vemos qué les parece. Para que quede claro este ejemplo, preparé un breve análisis de un discurso del día de hoy de Donald Trump para que pudiéramos ver también como prácticamente, para ver de manera práctica en el ejercicio cómo se pueden utilizar estas herramientas lingüísticas, ¿ok? Entonces, lo primero que haré es compartir la presentación de Meli. La presentación de Meli está acá. Ok, nada más permítanme. Y déjenme ver si puedo hacer pantalla completa, full screen. ¿Mejor? ¿Lista, Meli? ¿Meli? ¿Sí me escuchó o no me escuchó? Sí se escucha. Ok. ¿Qué tal, Meli? ¿Aló? Ok. Pregúntenle por el chat si Meli prefiere que yo haga el seguimiento de su análisis. Tal vez prefiere no hablar en esta sesión. Ay, perdón, es que tenía problemas con el internet, pero ya, Sí. ya ¿Ya? puse mejor mi... Ujú, ya. ¿Quieres comenzar? Sí, está bien. Ahí está. Adelante. Bueno, Ujú. elegí un post de Reddit donde un chavo pues comenta como cuál ha sido su relación con el término de la antipsiquiatría y pues durante todo el post este reflexiona sobre cómo el movimiento y también pues dice algunas críticas hacia este. Eh, Menciona mucho también cómo la historia ha influido como al término y también algunas relaciones de poder en relación a las farmacéuticas, a las prácticas médicas y también a los derechos de las personas con enfermedades mentales. Muy buen resumen. Si fuera esto, que eso es algo que quiero hacer y me interesa que lo termine yo pronto, esa es una chamba mía que voy a compartirles. Quiero hacer un formato en el que tengamos como una tabla donde hagamos un breve resumen del comentario que analizamos, donde tengamos el link y unas ciertas categorías. Por ejemplo, en este caso, creo que Meli lo hace bien. Menciona conceptos clave como críticas, como movimiento antipsiquiátrico, poder de las farmacéuticas, prácticas médicas, derechos de las personas con enfermedades mentales. Esta conceptualización sirve para que cuando estemos haciendo la exploración de las interacciones en las comunidades, podamos hacer nuestros grupos.
a partir de esas categorizaciones, ¿no? Es decir, aquí tenemos todos los que hablan de derechos, acá tenemos todos los que hablan de fármacos, ¿sí? Entre más leamos, más vamos a identificar que aunque estemos en la misma comunidad de antipsiquiatría, no siempre son los mismos objetos, no siempre son las mismas experiencias y vamos a poder, a través de el agregado de cada uno de los análisis que hagamos, dándole un poquito más de sistematicidad a esa selección, ¿sí? No es algo que va a aparecer al principio, pero si se fijan ya, creo que ya tenemos una conciencia más amplia de desde qué ángulo se puede criticar, en qué voz, con qué apertura o a lo mejor con qué tono emocional también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le doy la voz a Meli para que continúe. Bueno, como primer argumento, el chavo comenta que encontró mucho apoyo en la antipsiquiatría al principio después de recibir como su diagnóstico. Pero pues al final también muestra como una postura reflexiva, ya que pues va a decir que encontró apoyo, sin embargo también expresa como algunas cuestiones en las que no está muy de acuerdo, especialmente como con esta idea de que las enfermedades mentales no existen, ya que pues él dice que él sabe que muchas enfermedades son por naturaleza biológica, como el trastorno bipolar, etcétera, y Ujú. que eso, que ese comentario de que las enfermedades mentales no existen, que realmente pues lo llegó a frustrar, ya que, o sea, para él ese punto no es válido, pero hay otras cosas de la antipsiquiatría con las que sí está de acuerdo. Ok, Meli, me interesa este argumento. Entonces, como nos hemos dado cuenta, van a haber usuarios que desde una comunidad antipsiquiátrica van a apoyar el argumento de que las enfermedades mentales son construcciones sociales, ¿no? Son una herramienta de una institución médica, psiquiátrica particularmente, para unos determinados fines de administración poblacional, de administración de la enfermedad y en ocasiones, de la rebeldía social, vale decir, en algunos casos muy puntuales, ¿no? Entonces, eh, lo que dices, Meli, ¿me confirmas? Esta persona, este usuario, dice, yo no estoy a favor de relativizar las enfermedades mentales. Para mí son reales, para mí son un asunto biológico natural. ¿Ese es el argumento? Sí, Ok, bueno, y ya después el chavo dice que no se puede separar a las grandes farmacéuticas de la psiquiatría, ya que ellas pagan, realizan y publican mucho de los estudios que se van a hacer sobre qué tan efectivos y tan saludables son los medicamentos para el uso a largo plazo. Aquí pues también el autor del post pues comienza como a cuestionarse la relación entre la psiquiatría y entre la farmacéutica. Y pues genera más como una crítica hacia como dirigida a los conflictos como de interés dentro del mismo sistema como de salud mental. Y también funciona esto de la jerarquía, donde algunos psiquiatras tienen como más poder sobre los pacientes y que ok, incluso tiene, bueno, dentro del mismo texto menciona que tienen la capacidad de internarlos y que pues esto para él pues sí es algo como preocupante, ya que no hay un equilibrio del poder, sino que hay como una relación más marcada entre el médico o paciente. ok. Aquí va a ser importante identificar en una ocasión posterior, para quien le toque el siguiente turno de análisis, compartir ambos elementos. Sería interesante para ver cómo fue la enunciación y poder a lo mejor retroalimentar no del argumento, sino directamente de la enunciación, porque como de repente van a aparecer este asunto de lingüística, historia y lingüística, tener como en concreto cuál fue la forma de enunciarlo nos puede servir para hacer algunos ejercicios. En mi turno, cuando me toque mencionar lo de Donald Trump, ahí lo vemos, ¿ok? Continuamos. Bueno, y aquí el chavo sigue mencionando que la psiquiatría es como que sigue alimentando como una jerarquía, ya que los psiquiatras tienen como gran poder sobre la vida de los pacientes, tomando decisiones incluso hasta por ellos, ¿no? Ujú. Y él menciona que eso es solamente, bueno, que eso él no lo ve en otros médicos, sino especialmente como en los psiquiatras.
Y Ok, pues para el chavo pues lo menciona como algo preocupante, ya que pues menciona como una forma de control sobre personas que tienen enfermedades mentales. correcto. Después, ya aquí pues él menciona que la historia nos ha demostrado que mantener un registro de los locos, entre comillas, es como una prioridad y que eso es una locura, ya que la antipsiquiatría lucha contra cosas como esas, donde se están violando incluso los derechos humanos, ¿no? Aquí pues ya hace una referencia más como a la historia de varios registros de personas que pues llegan a ser consideradas como locas y Ujú. pues surge como esta crítica hacia prácticas históricas bueno, van más como a la vigilancia y también como a la estigmatización, ¿no? Sí, Y pues también durante ese párrafo también menciona otros cambios históricos que han sido como impulsados por el movimiento antipsiquiátrico, como por ejemplo cuando se eliminaron los manicomios y las lobotomías. ok. ¿Eso es algo que explícitamente menciona en el comentario? Sí, sí, en una parte del texto llega a mencionar eso. Vale, muy interesante. Quisiera señalar brevemente, antes de continuar con el siguiente, que hay una conciencia muy amplia de distintos discursos críticos, ¿no? Y a lo mejor podemos señalar muy directamente sus identidades. Por ejemplo, este aspecto del debate entre lo biológico y lo socialmente construido, es decir, creo que mm, no sé en qué tantas áreas de usuarios de la medicina pueda existir esta reflexión, ¿no? A lo mejor la misma condición de enfermo psiquiátrico o de paciente psiquiátrico o de usuario de los servicios de la psiquiatría, a lo mejor es la misma experiencia de vivir eso y de que las otras personas duden de tu juicio o de tu razón, etcétera, etcétera, puede ser algo que facilite este tipo de reflexiones, pero sí me parece algo que ya está discutiendo en ese nivel metareferencial, ¿no? Es decir, ya está tratando los discursos en un sentido casi explícito. También en este otro apartado, este comentario sobre las grandes farmacéuticas y la institucionalidad de la psiquiatría, también habla de un análisis sociológico, ¿no? Y asunto de relaciones de poder y el etiquetado, ¿no? El estigma o las identidades. Me parece que son muchos fenómenos sociales, hay mucha conciencia de, ¿no? Incluso como la conceptualización de derechos humanos. Podría adivinar, a lo mejor me equivoco, que estamos hablando de una persona con estudios superiores o, o por lo menos con mucha experiencia en estos ambientes políticos, porque son como muchos ángulos, ¿no? Mel, ¿qué te parece hasta este punto? Creo que igual coincido con ustedes, bastante interesante la forma de abordar del chavo, como dice Meli, porque yo también siento que o sea, como para términos que utiliza, por ejemplo, esto último que dijo acerca de las lobotomías y de los psiquiátricos, creo que pues es bastante interesante porque claro que es una opinión que está dando desde su experiencia, pero también siento que está como tomando recursos pues también históricos. Sí, sí, Está sí, sí. padre. Sí, eso ahorita lo vamos a ver ya que exprese yo el comentario y el análisis, vamos a regresar a este de nuevo, pero con otras herramientas, ¿va? Eve, hasta este punto, ¿qué te parece? Sí me parece interesante, pues como, pues tanto Meli como el usuario como que van desmenuzando cada argumento y con cada como análisis diferente que tiene ese argumento. Sí, sí, sí. Y también pues justamente como que sí se da a entender que el usuario sabe mucho pues de historia o que sí tiene como referencia, pues. Ujú. Sí, 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 eso me pareció interesante. Meli, te dejamos continuar, perdona. Gracias. Bueno, después de mencionar que la antipsiquiatría fue como una fuerza impulsora detrás de la abolición de los manicomios, el psicoanálisis, también la terapia de choques. Aquí pues el autor va a explicar que también muchas personas como dentro de este mismo movimiento han tenido como muchas experiencias traumáticas con todo el sistema psiquiátrico y que incluso muchas personas han llegado como a perder pues seres queridos por cuestiones relacionadas como la salud mental y pues que esto mismo como que impulsa a las personas a que se unan como a este movimiento de antipsiquiatría.
¿Continúo? Sí, por favor. Ok. Déjame muevo esto para que no te estorbe. Vamos a ponerlo Y así. bueno, Ujú, ay, ya por último, pues antes de como de terminar con todo el post, ujú, menciona que él no está de acuerdo con todo lo que piensan, pero que sí está muy agradecido porque de alguna manera los considera como aliados dentro de todo este proceso de tener como una enfermedad mental, ¿no? Ok, va. Y bueno, ya como metalenguaje, Ujú, pues vi que el discurso como que combinaba mucho experiencia personal, pero sí, también utilizaba mucho este recurso de crítica social, ya que vale. incluso pues señala como muchas preocupaciones entre la psiquiatría y también entre las grandes farmacéuticas. Y también menciona mucho como este poder que llegan a tener los psiquiatras sobre los pacientes y Ujú, también las posibles violaciones pues hacia los derechos humanos, ¿no? ok. Y también algo muy curioso es que, o sea, igual que ustedes, también identifiqué que realmente esta persona pues tenía varios como conocimientos sobre diversas áreas, Ujú, también como por los términos que utilizaba, como el de grandes farmacéuticas o el de adherente a los medicamentos, pues me dio a entender que realmente estaba muy informado sobre estas cuestiones, tanto médicas como sociales y también como históricas. sí, 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 se entiende de esa manera. Gracias, Meli. Continúo entonces con la sesión de Regín Ribón. ¿Alguien alcanzó a revisarlo? Vamos a ponerlo ahí. Sí, ¿Qué Sí, tal? ¿Qué te pareció, Eve? creo que tiene muchas herramientas que creo que se pueden utilizar con los posts de Reddit. Ujú, Por ejemplo, me gustó, menciona cuatro conceptos que creo que pueden utilizarse muy bien en Reddit, justamente como la distancia, ¿cuál otra era? La modalización, tensión y transparencia y opacidad. O sea, creo que esas partes se me hacen como muy valiosas para los posts, para hacer análisis. muy bien. Sí, pensé lo mismo. Los sustraje como ejemplos, como herramientas, y ahorita en breve los vamos a aplicar. Bueno, lo primero, primera conceptualización. Distinciones entre oración y discurso, ¿no? Oración y enunciado. En algunos casos, algunos manuales de lingüística pueden tener esto definido de otra manera. Por eso, cuando estamos hablando de terminología en el área de teoría lingüística, lingüística aplicada y específicamente en teoría de discurso, no siempre estamos hablando de lo mismo. Creo que esto ya lo hemos visto en más de una ocasión, ¿no? Entonces vamos a ver la primera como gran tesis, ¿no? De la explicación de Ribón. Dice, la oración y el discurso son palabras que tienden a estar organizadas en oposición. El enunciado es la secuencia de oraciones emitidas entre dos blancos semánticos, dos paradas de la comunicación, es decir, ese mensaje que intercambiamos dos hablantes, eso en el sentido lingüístico, a eso le llamamos el enunciado, ¿no? Después dice, discurso es ese enunciado considerado desde la perspectiva de los mecanismos discursivos que la condicionan. Hay muchos condicionantes para una situación comunicativa. ¿Alguno de ustedes ya ha tenido alguna clase de teoría de comunicación, Mel? teoría de la comunicación como tal, creo que, bueno, según yo lo que recuerdo, no, tuvimos comunicación humana, pero según yo no vimos Ándale. algo ¿No vieron para, algo así ajá. como un esquema general donde les ponían un esquema de hablantes, medio, canal, mensaje? ¿No? ¿No vieron No, pues me suena que sí, pero recordarlo exactamente no. Ok. Pero sí, sí vimos algún esquema parecido. Pensemos como psicólogos ahora sí, ¿no? Meli, ¿qué piensas tú que puede ser una condición del organismo para el entendimiento, la comprensión de un mensaje y el desarrollo y la emisión de un mensaje? Mm, ¿cómo? O sea,
dirigido más como hacia... mm, En un sentido psicológico, no en un sentido social, ajá. no en un sentido político, no en un sentido de significados, en un sentido de la mente y la neurobiología de una persona, ¿no? O sea, ¿qué es lo que permite a un organismo, a un individuo, intercambiar esos mensajes? En este caso, Ah, humano, un organismo humano, ¿no? Ujú, sí. Bueno, creo que principalmente se necesita como eh, ciertas capacidades como de entendimiento, ya sea por ambas partes, para ujú, que la persona pueda como expresar el cómo, pues cómo está viviendo la situación o lo que está pensando. Y por parte del receptor creo que tiene que hacer como, bueno, hacer como mucho énfasis ujú, en no interpretar, sino en realmente como comprender lo que la otra persona le quiere como transmitir. ujú. Algunos aspectos de ciencias cognitivas o de neurociencias que recuerden a este respecto, Eve. Em, creo que sí, pues recuerdo que en procesos psicológicos básicos Ujú, estaba el tema de, ay, no me acuerdo del nombre, pero lo voy a buscar rápido. ujú. Sí, bueno, en lo que Eve obtiene el comentario, levanta la mano para darte turno. Este, bueno, están los ya muy mencionados y estudiados áreas corticales de Broca y de Wernicke, que serían las que podríamos entender como las áreas neurofuncionales en las que se desarrolla tanto la comprensión como la ejecución del lenguaje. Es decir, el organismo tiene que tener una capacidad, un determinado hardware en sentido computacional para la comprensión de un mensaje lingüístico, ¿no? Particularmente lingüístico. Hay otras áreas corticales para descifrar otro tipo de códigos, pero específicamente lingüísticos son esos dos. También estaríamos hablando de redes neuronales, campos semánticos, etcétera, 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 ¿no? Pero son las condiciones del organismo, ¿no? Eso sí lo entendemos. Si no existe esto, no puede haber una decodificación de los mensajes por parte de los organismos. Pero esto no es suficiente. Existen condiciones sociales que ese organismo entiende muchas veces desde una conciencia práctica, no es porque todos llevemos clases de semiótica o que llevemos clases de teoría del discurso para entender la ironía, para entender las ideologías, los pensamientos políticos, etcétera, etcétera. No lo necesitamos. Sin embargo, como somos seres sociales, entendemos cada una de esas cosas. También entendemos el poder, también entendemos las jerarquías, entendemos la humillación, entendemos el honor, entendemos la dignidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son aspectos de significado, pero son aspectos de significado que tienen que ver con las condiciones sociales para que exista el sentido, ¿no? ¿Cuáles son estas áreas, digamos, sociales que podríamos entender o que podamos relacionar a los discursos? Marcos institucionales, en el caso del ejemplo de Mel, el marco psiquiátrico, el marco farmacológico, el marco policial, dice los aparatos ideológicos que les cubren, es decir, en un sistema mundo existe una industria farmacéutica muy importante. ¿Por qué? Por la rentabilidad de esa industria farmacéutica, por la cantidad de capital que mueve esa industria farmacéutica. Esa industria farmacéutica no solamente es un espacio productivo, también es un espacio de influencia política, tiene una capacidad de condicionar tales o cuales procesos, tales o cuales eventos en la historia en general, ¿no? eh, las representaciones que subyacen a eso, la coyuntura política, las relaciones de poder, los efectos estratégicos deseados, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos tienen que ver con esa institucionalidad, esos marcos de institucionalidad. ¿Con qué tiene que ver esto? Con una investigación más sociológica, con una investigación más sociohistórica, con una investigación política. El hecho de que estudiar las condiciones de producción implique esto, no quiere decir que nosotros como hablantes no tengamos una conciencia de esto, mayor o menor,
cuando hablamos, cuando interpretamos, es necesario que tengamos un cierto entendimiento de estas circunstancias. La idea de estos investigadores es que tengamos una conciencia explícita, que lo desarrollemos en un sentido de claridad metodológica, de claridad conceptual, ¿no? Que sea algo intuitivo, ¿sí? Dice, los fenómenos lingüísticos tienen una dimensión superior a la oración, que puede ser concebida como funcional, ¿sí? Eh, es decir, este nivel superior al enunciado, el nivel discursivo, es útil. A alguien le termina por parecer redituable que esa expresión lingüística tenga esa forma y no otra, ¿sí? Es decir, condiciones de producción del discurso, dice, es la relación entre lo extralingüístico a lo que nosotros llamamos discurso como práctica. Cuando estamos hablando de estas expresiones que tienen una dimensión más allá de un mensaje que vamos a decodificar, estos aspectos de interpretación de relaciones de poder, de instituciones que nos ayudó a entender Meli, tiene que ver con cómo utilizamos como agentes sociales los discursos, ¿sí? Tenemos intencionalidades, tenemos expectativas, tenemos fines cuando decimos lo que decimos. Ahora, dice, para ser específicos, las formaciones discursivas forman una parte integral con la ideología y están fundamentalmente relacionados a las superestructuras. Con las superestructuras nos estamos refiriendo a esos niveles normativos más altos de la cultura, ¿sí? El sentido del, digamos, del privilegio o la primacía que tiene la sociedad del consumo. Pensemos en eso, ¿no? Lo importante que es que todos valoremos a los comerciantes. Lo importante que es que todos participemos en el ejercicio de consumir, que todos participemos en todos los elementos accesorios del consumir, de compartir con otros lo que hemos consumido, lo que hemos adquirido, lo que hemos comprado. El incluso hablar de que es un elemento a lo mejor más microsocial, ¿no? De las gangas o las ofertas que logramos encontrar para demostrarles a otros lo inteligentes que fuimos en la adquisición de nuestros productos. El éxito de tales o cuales emprendedores en este mundo emprendedor, etcétera, etcétera, ¿no? Son todos elementos a lo mejor un poquito más simbólicos, ahora sí más discursivos del aspecto sociológico del consumo, pero tiene que ver con esa axiología. ¿Qué pesa más? ¿Qué es más importante? Por ahí en algunos ejercicios de análisis periodístico podríamos ver a qué me refiero con esta asociación de la sociedad del consumo como una superestructura. Es decir, estos aspectos sociológicos del discurso pueden ser estudiados, pero no necesariamente tenemos que primero hacer una investigación sociológica para después hacer una investigación lingüística para poder hacer la correlación entre ambos. No necesariamente tenemos que hacerlo así. Sin embargo, sí es importante tener una sensibilidad hacia todo esto para que podamos tener una adecuada interpretación del discurso. Vamos a tener dos niveles entonces. El nivel de la competencia específica, todos estos aspectos de gramática, de sintaxis, que tienen que ver con la producción de una oración y la comprensión de la misma. Y vamos a tener entonces los aspectos de competencia ideológica. ¿Cómo entendemos el sentido social de esos significados que se están compartiendo? Pregunta respecto a este aspecto ideológico. Empecemos con Mel. Antes de leer estos aspectos históricos, políticos, sociales de la industria de la salud mental y de las discusiones y debates en torno a cómo hacerlo bien, antes de eso, ¿tenías una competencia ideológica de lo que hablaban los usuarios en estas comunidades de Reddit? Competencia ideológica referente a la ideología que ellos llevan, o sea, si era diferente a la que ellos tenían.
Sí, o sea, en general como entender este tipo de, como lo que hace Meli, ¿no? Meli nos muestra una presentación donde entiende muchas de las quejas y entiende muchas de las denuncias, ¿no? Y puede incluso hasta empatizar con ellas. Em, ¿Tú te podrías nombrar, Mel, como alguien que cuando empezó este proceso de investigación ya tenía esa competencia de lectura ideológica, es decir, ya podía leer los textos ideológicamente? Yo creo que referente a este tema de la antipsiquiatría, sí. Ah, ok. ¿Y a qué crees que se debe, Mel? Platícanos. ¿Cómo fue que empezaste a formar esa conciencia ideológica? Bueno, yo creo que comenzó porque, bueno, son temas personales, ¿no? Pero, pues, o sea, dos de mis hermanas mayores empezaron a tener como temas de salud mental, Mm, entonces se acercaron mucho a lo que era la psiquiatría, ¿no? En cuestión de medicamentos y todo eso. ujú. Y yo creo que siempre me he considerado de personalidad así como revolucionaria, de andar, Ah, ok. o sea, como que me gusta criticar. Ok, Entonces, ok. pues estaba viendo como cuáles eran las desventajas que tenía la psiquiatría, porque Mm, después como comencé a conocer textos donde ahí pues hablaba de pues como de la farmacéutica, ¿no? vale. De esta visión capitalista que se tiene de ella. Entonces, creo que fueron muchos factores los que me fueron formando justamente una competencia ideológica de este tema. Sí. Muchas gracias por compartirlo, Mel. Creo que agrega bastante al punto que queremos llegar. Eve, por tu parte, yo sé que eres muy agudo y que tienes una mirada muy analítica, ¿no? Pero parte del contexto, que ya hemos hablado en otras sesiones, es que eh, parte de tu experiencia familiar o de crecer en casa ha sido ver la perspectiva de una psiquiatría, entiendo, em, de los institutos de salud pública, de, por supuesto, responsabilidad, ¿no? Es decir, como de visión de bienestar social. Y lo digo así, sin conocer a tu padre, porque eso tienes tú como persona, eso compartes tú como persona. Entonces, me imagino que ha de haber sido un viaje interesante atravesar estos temas desde otros ángulos, contrastarlo igual también como qué puedes hablar con tu padre al respecto, algunos otros psiquiatras a lo mejor que te ha tocado conocer, no sé si ha habido de repente alguna conversación al respecto. ¿Qué nos dices? Pues sí, como tal, bueno, mi papá sí me ha llegado a platicar, Ujú, como que algunas cosillas, ujú, y la verdad como que lo tenía como como mi postura como que era muy neutral, por así ujú, decirse, porque, bueno, nos sentía que mi papá lo decía de una manera como más desde su experiencia, ajá, desde su experiencia, entonces como que yo me recibía todo lo que él me decía, ¿no? Como que era como que todo lo que yo podía como que entender. Pero de hecho, gracias a las clases de epistemología, ujú, y que llegamos a ver también del tema de la Castañeda y pues estas cuestiones del positivismo, ujú. como que sí, como que creo que ahí le agarré un poquito de más como de crítica o como de echarle más ojo a esta cuestión. Vale, muchas gracias, Eve. Tú, Meli, ¿qué tal? ¿Cuál fue tu historia respecto a este asunto de tener una competencia ideológica? Bueno, yo creo que igual antes también tenía como una postura un poco más neutral, Ujú, pero bueno, también como por estas clases ya más como un poquito filosóficas y epistémicas, pues ujú, sí me comencé como a cuestionar más un poco o sea, como a mirar un poco más allá acerca de la psiquiatría mm, y también como que me puse en una postura un poco más crítica, ¿no? sí. Ujú. Bueno, muchas gracias a todos. Creo que este es un resultado que a lo mejor no estaba dentro de los planes, pero hay algo que escucho en los tres testimonios y es que aunque tienen una mirada inquisitiva y analítica, no escuché que tuvieran una perspectiva militante, ¿no? Es decir, somos miembros del movimiento de la antipsiquiatría, aunque perfectamente lo pueden decir, no hay ningún inconveniente con eso, pero me gusta y me llama la atención que las voces desde donde lo dicen tienen pues una, una mirada metodológica del asunto, ¿no?
¿Por qué? Porque cuando realizamos los análisis, aunque sí tengamos una inclinación militante, o sea, en lo personal, claro que me interesan las visiones y las opiniones de los usuarios en un sentido muy político, ¿no? Es decir, mi investigación tiene como propósito que institucionalmente prioricemos también el involucramiento y la participación de los usuarios. Sí, no, en este sentido, pues no voy a, pues, a ir con dobles intenciones o con dobles caras, pero aún así va a ser muy importante mantener esa distancia, como dice Eve, como dice Meli, epistemológica, agregaría también metodológica, ¿no? Pero me agrada pues ese sentido general que tenemos de este ejercicio. Continúo, dice, el problema, voy a hacer esto más pequeño para continuar, dice, el problema de asociar las prácticas, el problema entre asociar las prácticas discursivas con las no discursivas dentro de una formación social. Es decir, esta va a ser una de estas preocupaciones. ¿Cómo identificamos las prácticas no discursivas? ¿Cómo identificamos las prácticas que sí son discursivas dentro de una formación social? Respecto a esto, yo creo que va a ser uno de los mayores retos. Lo primero es entrar a entender discurso, identificar qué son prácticas discursivas, y después también tener la capacidad de salir de esa metodología también para que no todo sea discurso, porque sí es posible. Hay perspectivas teóricas que te invitan a ello. Sin embargo, también creo que va a ser algo que sume generar un afuera de la perspectiva del discurso también. No sé, en el asunto médico, creo que personalmente yo no creo que nos convenga que no exista la psiquiatría. Yo creo que nos sirve que exista la psiquiatría, pero en un sentido de psiquiatría social, ¿no? Psiquiatría con responsabilidad social. Creo que esa área que no está bien definida entre la neurología y la psicología, que ha ocupado durante mucho tiempo la psiquiatría, nos puede asistir bastante como profesional de las ciencias médicas, siempre y cuando pues se acentúen estos aspectos que discutimos muchas veces, ¿no? Que tenga un sentido de responsabilidad social. Ahora, antes de entrar a la parte lingüística, va a ser importante que tengamos claro qué es una enunciación, dice. Es la actitud del hablante de su propio enunciado, ¿sí? La actitud del hablante hacia su propio enunciado, corrijo. Dice, como la inserción del sujeto dentro de su propio discurso. Dice, la manera en la que se posiciona el sujeto en relación con un sistema de representaciones y el marco ideológico que las gobierna y del cual él es un soporte o es parte, ¿no? Es el acto de producir un discurso. Esto a lo mejor puede ser muy abstracto en este momento, con los ejemplos no se va a quedar en el aire, ¿ok? Otro elemento importante de esa interconexión entre la disciplina y la historia, la disciplina y la lingüística, es la historia de las formaciones discursivas, es decir, el entender estas expresiones lingüísticas en un sentido histórico nos permitiría poder llegar, en último término, a una historia de las formaciones discursivas, entender cómo van cambiando a través del tiempo. Ahora sí, vamos con las conceptualizaciones, pero me gustaría esto hacerlo más bien con la presentación porque ya no tenemos tanto tiempo. Entonces, empezamos. Vamos a ir acá. ¿Qué tal les parece? Dice el discurso de Donald Trump. Esto es del día de hoy, ¿sí? Un uso o una utilización de la teoría lingüística de Regine Ribon. Eh, ¿Por qué agregué una foto reciente? No sé si alcanzan a ver, esto ya es extra, pero también forma parte de lo que estamos analizando, es decir, no solamente analizar oraciones, sino analizar la historia de esas enunciaciones y entender los contextos en los que esas enunciaciones se realizan.
Eh, no sé si han visto que tiene como una especie de purito Donald Trump. En otras fotografías se observa como más acentuado. También su postura corporal ha ido en deterioro. Su piel evidentemente se ve muy desgastada por mucho naranja que se ponga encima. Y pues ni hablar del peluquín, ¿no? Esta es una, digamos, acto lingüístico, una comunicación que surge en su red social, pues, porque parte del contexto histórico, hay que recordar que se peleó con Elon Musk, entonces pues ya no participa en Twitter y a los chismosos nos ha hecho pues ahí medio husmear en su red social. Esta es la enunciación directamente en inglés porque este, la, quiero tener mucho cuidado con esa, digamos, literalidad de lo que vamos a analizar, ¿no? Lo comparto también en español y ahorita se los leo en español. Esto es lo que dice. Voy a subir esto para que no moleste. Ay. Dice, hace unos momentos, bajo mi dirección, el Comando Central de Estados Unidos ejecutó uno de los más poderosos bombardeos en la historia del Medio Oriente y aniquiló totalmente cada objetivo militar en la joya de la corona de Irán, la isla Kark. Nuestras armas son las más sofisticadas y poderosas que el mundo haya conocido, pero por cuestiones de decencia he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán o quien sea hace algo para interferir por el paso libre y seguro de navíos a través del estrecho de Hormuz, inmediatamente reconsideraré esta decisión. Durante mi primer periodo y hasta hoy, reconstruí nuestra milicia en la fuerza más letal, poderosa y efectiva, por mucho, en todo el mundo. Irán no tiene la capacidad de defender nada de lo que queremos atacar. No pueden hacer nada al respecto. Irán nunca tendrá un arma nuclear. Tampoco tendrá la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, el Medio Oriente o, en resumen, el mundo. La milicia de Irán y todos los otros involucrados con este régimen terrorista deberían ser sabios y deponer las armas y salvar lo que queda de su país, lo cual no es mucho. Gracias por su atención a este asunto, presidente Donald J. Trump. ¿Sí? Ok, vamos por partes. Esto de acá. Distancia enunciativa. Empecemos con ¿a qué se refiere? Hay expresiones en las que vamos a encontrar explícitamente la posición del sujeto, ¿sí? Como en las oraciones, nuestras armas, he elegido no desaparecer, dice inmediatamente, reconsideraré, dice, eh, reconstruí nuestra milicia, ¿sí? Esas son formas directas, es decir, donde yo me identifico con el discurso. Curioso, no todas las enunciaciones tienen esta estructura, no en todas aparece el sujeto, ¿sí? I have, I will, I rebuild. En el caso de la mención del ataque, cuando menciona el ataque, no dice, decidí hacer esto, yo hice esto, yo activé el protocolo, yo decidí, yo mandé. Esto resta, ¿sí? Digamos, esa conexión, ese vínculo entre el discurso enunciado y el enunciante, ¿sí? En algunas partes de este discurso sí va a ser más explícita, como en estas de la derecha, en esta otra, y veamos que específicamente cuál es, ¿sí? Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the history of the Middle East, ¿no? Eso quiere decir, hace unos momentos, bajo mi dirección, el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó, ¿sí? ¿Quién? El Comando Central de los Estados Unidos ejecutó
Agrega, por supuesto, bajo mi dirección, pero no es una articulación donde él lo diga en primera persona. ¿Ok? Hay una distancia con el discurso, con su propio discurso. ¿Ok? Ahora, continuamos. Modalidad. Son estos elementos como de adverbios que agregan un estilo o un tono a el texto. The most, totally, immediately, ¿sí? Veamos el texto a ver dónde aparecen. Dice, the most powerful and sophisticated that the world has ever known, ¿sí? ¿De qué está hablando? Dice, the most powerful bombing raids, los más poderosos bombardeos, ¿sí? Es una exageración, ¿sí? Dice, the most powerful and sophisticated in the world. ¿Cuáles? Las armas. Son las más poderosas, las más sofisticadas, ¿sí? ¿Dónde más encontramos una parecida? Aquí habla justamente de una exageración del poder, ¿no? La modalidad es construir una concepción icónica del poder hacia lo alto. Este texto pudo haber sido construido de otra manera, después podemos ver cómo lo presentan otros eh, em, personajes políticos o figuras políticas que están señalando una expedición militar o un ataque militar, ¿no? Para que notemos los contrastes, ¿no? Después, cuando habla de su voluntad, de su decisión, I will immediately reconsider the decision, ¿sí? Dice, no destruí la infraestructura petrolera de Irán. ¿Por qué? Hay un contexto para esto, hay una historia para esto. Eh, Donald Trump podría decir, no voy a llevar al mundo a la crisis, ¿sí? Generando un efecto de incomunicación en las vías comerciales petroleras de Asia del este, ¿no? No voy a, del Asia del oeste, perdón. No voy a generar ese problema, ¿no? No quiero generarle un problema al mundo. Es su explicación. Hay que ver esto también con historia, ¿no? ¿Por qué? Porque por mucho que estemos analizando la perspectiva del hablante respecto al discurso, porque es lo que estamos haciendo, estamos analizando el lugar del enunciante y el lugar del enunciado, ¿sí? Esto lo vamos a ver más en específico con lingüística enunciativa. Pero sí, creo que sí queda más o menos claro a qué me refiero con de qué nos sirve este ejercicio, por ejemplo, de la distancia enunciativa, de qué nos sirve el aspecto de la modalidad. Sin embargo, aunque estos aspectos lingüísticos son muy importantes, aún así, el elemento de la veracidad, ¿sí? El elemento de la contrastación que nos permite la verdad de los hechos históricos, la verdad de los acontecimientos históricos, es decir, ¿cuál es el contexto de lo que está pasando? El mundo está teniendo reuniones en los bancos más importantes y en los consejos políticos más importantes, en el G7, en la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, respecto a qué van a hacer con la guerra de Medio Oriente, con la invasión de la intervención militar, perdón, de Israel y de Estados Unidos en tierra o en territorio iraní. ¿Por qué? Por los flujos del petróleo. Y aquí él se exculpa y dice, he decidido, ¿sí? Aquí sí hay un primera persona fuerte. En el anterior, cuando se habla del bombardeo, no hay una primera persona fuerte, ¿sí? Ellos lo hicieron. Yo dirigí, ellos lo hicieron, ¿sí? Sin embargo, acá, yo, bueno, ¿sí? Yo decido no destruir su infraestructura petrolera. Sin embargo, si no permiten que exista el comercio del estrecho de Hormuz, que lleva justamente navíos con petróleo, pues entonces voy a cambiar de opinión, ¿no? Voy a destruir todo. Ahora, esa modalidad immediately habla de la manera en la que ve su voluntad. No solamente es un I, ¿sí? No solamente es un yo en primera persona, no solamente es una confirmación, no es I will reconsider, porque el I will reconsider es diferente al I'm going to reconsider, porque el I'm going to reconsider es veremos, ¿sí? El I will es determinante,
es de voluntad. Y a eso le agregamos una exageración de modalidad, que es inmediatamente, ¿sí? Entonces, por eso son importantes estos detalles. Ahora, eh, para continuar, alta tensión y baja tensión. Aquí me van a disculpar, están al revés, ¿sí? La baja tensión es esta. La baja tensión es la manera en la que utilizamos los verbos como ser y estar. Nuestras armas son, ¿sí? Baja tensión, ¿por qué? Porque son explícitas en el sentido de la existencia de ellas, sin mencionar las condiciones de las mismas o los actores que les hacen o que les sostienen o las condiciones que les hacen o que les sostienen. Se borran los sujetos, por eso hay baja tensión. Hay alta tensión cuando los sujetos aparecen, cuando aparecen los tenses, por ejemplo, en este caso, will have, ¿sí? No solamente los sujetos irán, sino el will have no es Irán is, ¿sí? Irán is a nuclear country. Irán is a nuclear power, ¿no? Aquí queda muy claro que es importante hacer la alta tensión. Aquí hay que ser prontos, por eso hay baja tensión. Acá, en la alta tensión, es establecer una distancia lingüística, ¿sí? Una distancia lingüística que permita también enfatizar algo, ¿sí? Nunca, nunca tendrán una arma nuclear. Digamos, la alta tensión ayuda a identificar decisiones, a identificar acciones, a identificar secuencias. La alta tensión tiene eso. La baja tensión, cuando dice las cosas que son, no cómo se construyeron las cosas, sino las cosas que son, no cuestiona aquello. ¿Sí? Por eso es diferente la enunciación de nuestras armas son indiscutibles, o sea, en el sentido de no hay discusión, y cuando dice cómo llegaron a ser, dice yo, él se incluye en el enunciado, yo reconstruí nuestra industria. Se da el lugar de ello. Volvemos, si combinamos el elemento de la tensión en los tenses y combinamos la distancia enunciativa, pues encontramos un resultado en la expresión de Donald Trump, un efecto en la comunicación de grandilocuencia, ¿no? Es decir, hay mucho yo en el discurso, hay mucha identificación con el yo, hay mucha modalidad para exagerar y también existen estos ejercicios de alta tensión que los podemos ver en cada uno de las líneas, en cada uno de los enunciados, es estratégico, ¿sí? Cuando habla de él, él es fuerte. Cuando habla de los otros no son nada fuertes, pero no son nada fuerte hasta con mayúscula. En ese sentido de estilo, incluso hasta más exagerado. Después, el aspecto de la opacidad y de la transparencia. Vamos con Mel. En lo que leímos, te lo voy a mostrar en español y ahorita tú me respondes la primera pregunta, Mel. Tu pregunta, Mel, es, ¿existe un lenguaje explícitamente poético? Esa es tuya, Mel. Meli, la tuya es, ¿deja algo suelto, algo como metafórico o es literal? ¿Sí? Tu pregunta, Meli, que vas a responder cuando lo leamos ¿es esto literal o es esto metafórico? Y la tuya, Eve, ¿qué figuras retóricas encuentras? ¿Sí? ¿Con qué cosas intenta llamar a la sensibilidad? ¿Ok? Entonces, cada uno con su pregunta, vamos al texto y lo analizan, ¿va? ¿Se alcanza a leer? Si no, para mover esto. En la parte de allá abajo nada más dice, gracias por su atención, Donald Trump, por si necesitan saber qué dice ahí. ¿Alguien ya lo tiene resuelto?
Empezamos contigo, Mel. Sí. Ah, yo creo que, a ver, bueno, es que de lo que leí en el texto, Ujú, eh, bueno, la pregunta se refiere específicamente a la opacidad, ¿no? Porque la transparencia hablaba de que, pues, en el discurso, pues, como que la persona de alguna manera desaparecía, o sea, no había un yo y no había como hablar en primera persona, es decir, como algo más, informativo, como textos donde afirman algo, ujú. este. Y ya la opacidad, pues había como que un discurso subjetivo que el lector tenía que interpretar, Sí, pero claro. siento que de alguna manera, este, es que, no sé, la verdad tengo un conflicto para decidir Pensemos cuál en es. dos cosas. Creo que tu pregunta es sobre lo poético, ¿verdad? Sí, sí, justo por eso. Pensemos en dos cosas, literalidad y poeticidad, ¿sí? Ujú. Literalidad va a ser palabras que corresponden con un objeto de la realidad, ¿no? Sea que, digamos, en el fact-checking descubramos que Donald Trump miente, sus enunciados están escritos de una manera que refieren a cosas objetivas del mundo, o nos está escribiendo metáforas, o nos está construyendo alguna intriga. Ajá, entonces diría que sí, porque por ejemplo cuando habla de que ah, pues como donde dice que no tienen la oportunidad de Irán de amenazar a los Estados Unidos, en resumen al mundo, y que Ujú, también los involucrados deberían ser sabios y de poner de las armas. ujú. Creo que eso de alguna manera sí podría hablar de algo un poco más poético, ya que Ok, vale. no se da como, o sea, bueno, siento que él lo dice más en un sentido como amenazador, Ujú. como de si haces esto tú vas a recibir esto, pero no hay manera como de saber si realmente eso va a pasar, si, Ah, ok. si eso es Ya, ya, real ya, o... ya te entiendo, Mel, sí. Nada más que aquí hay un detalle que sí es importante que intervenga. Eh, nosotros en este momento no nos vamos a preocupar si lo que escribe Donald Trump corresponde con la realidad, ¿sí? De lo que nos vamos a preocupar es si su estilo de escribir es un estilo realista literal o si es un estilo poético y metafórico. Voy a poner un ejemplo para, para saber a qué me refiero de una manera más en concreto, ¿va? Este, Vamos a ver si encontramos la cuenta del... ¿Sí ven mi pantalla? O sea, mi buscador. Sí, Ok, ok, vamos a ver esto. Ahí les va. Dice, el sacramento de la reconciliación restaura nuestra unidad con Dios a través del perdón de nuestros pecados y la infunción de la gracia, santificada. Dice, esto genera una unidad interior de la persona y una unidad con la iglesia. Incrementa la paz y la unidad con la familia de la humanidad. Uno podría preguntarse, ¿acaso los cristianos que soportan serias responsabilidades en los conflictos armados tienen la humildad y el coraje de hacer una seria examinación de conciencia y de ir a la confesión? Ahora sí, Mel, pensando en este estilo y pensando en el estilo de Trump, ¿cuál te parece más transparente y cuál te parece más opaco? Ay, pues yo, bueno, me pareció el otro más transparente. Ok, interesante, porque en la conceptualización de Regine Ribon, el del Papa
es más opaco. Opaco y transparente, yo sé que los conceptos a lo mejor nos pueden, digamos, por lo que pensamos cuando vemos algo opaco y por lo que pensamos cuando vemos algo transparente, pues llegamos a pensar que tiene que ver con lo bueno, con lo correcto, con lo verdadero, etcétera, etcétera, ¿no? Lo transparente, ¿no? En este caso, más bien se refiere a qué tan directo es el lenguaje, ¿sí? El Papa es más metafórico, justamente con aforismos bíblicos, con construcciones más simbólicas. ¿Por qué? Pues porque va a ser complicado que nosotros hablemos en la realidad de la gracia, va a ser muy complicado que en la realidad hablemos de Dios. Acá, este mensaje es muy de la realidad, ¿sí? Está lleno de mentiras y está lleno de malas intenciones, claro, pero lo que evalúa transparencia y opacidad en esta teoría no es la mentira, no es la embustería, no es la deliberada intención de engañar, ¿sí? Porque sí tiene una deliberada intención de engañar. Lo que evalúa es cuál es su estilo. ¿Por qué es importante notar que esto tiene una tendencia más hacia lo transparente? Y no les puse de manera ingenua el contraste de los dos. Muchas veces pensamos que vamos a preferir siempre utilizar un lenguaje literal. No siempre, porque existe una tendencia en los discursos dictatoriales de preferir el estilo más literal, ¿sí? Es un lugar acostumbrado, no dejan el lugar abierto a la metáfora, aunque estos ejercicios justamente poéticos son o tienen un efecto positivo también para los hechos lingüísticos y los hechos comunicativos. Pónganse a reflexionar sobre esa última parte, que es metafórica, ¿sí? Dice, ¿acaso los cristianos que soportan seria responsabilidad en los conflictos armados tendrán la humildad y el coraje de hacer una seria examinación de conciencia e ir a la confesión? Esto es de alguna manera poético. Y podemos decir, ¿para qué sirve el mensaje poético o por qué se utiliza el mensaje poético? El mensaje poético llama a la sensibilidad, ¿sí? El mensaje literal llama a la razón. El mensaje poético llama a la sensibilidad. Esas son otras dos coordenadas con las que podríamos guiarnos si queremos analizar la transparencia o la opacidad, ¿sí? En ocasiones vamos a querer, a partir de ciertos ejercicios de opacidad, llamar a la sensibilidad humana. No está mal que no siempre, por ejemplo, los mensajes políticos, haya solo mensaje directo, solo mensaje objetivo. A veces también va a ser importante utilizar esos otros elementos de opacidad, aunque no sean claros, porque tienen otros efectos, ¿sí? Y finalmente, pues ya que terminamos, vamos a preguntarle a Eve, ¿viste figuras retóricas que llamaron la atención del texto? Yo creo que sí, o sea, tal vez, por ejemplo, el hiperbatón, Ok, pues yo creo que ya con el simple hecho de poner algunas palabras en mayúscula, ¿no? exacto. Sí, 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 eso es clave, ¿eh? Sí, sí, sí. Ujú, Y ujú, pues, por ejemplo, esto de que Irán nunca tendrá una arma nuclear, ¿no? O ujú, cuestiones como así, ¿no? ujú, Eh, Tal vez también tiene como antítesis, como ujú, acá Estados Unidos es muy, muy acá, muy ujú, chido. Tenemos, ¿cómo decía? Pues esto de la milicia, ¿no? De que la hizo más letal, poderosa y efectiva. ujú. Y Irán, pues no, o sea, nunca van a poder, tocarles un pelo, ¿no? Tal vez como esto en antítesis. Creo que esos son los dos como que más puedo encontrar. Y sin embargo, dentro de justamente el tono emocional que alcanzamos a leer, no construye metáforas. O sea, no hay algo así que esté como escondido, la verdad. O sea, yo lo leo sin la necesidad digamos, entender a qué se querrá, qué habrá querido decir, ¿no? Yo no tengo esa pregunta de qué habrá querido decir, me queda claro qué es lo que quiere decir. De repente, no sé, si leyéramos alguna de las comunicaciones de los mandatarios iraníes, sí utilizan un lenguaje de repente más opaco, sí llegan a mencionar cosas más metafóricas, ¿sí?
Ahora, finalmente, tu turno, Meli. Tú ibas a respondernos sobre si en alguna manera o en algún lugar sentiste que invitaba a la metáfora. Sí. Ah, bueno, yo creo que igual no fue como tan directo el uso de las metáforas, Ujú. pero creo que de alguna manera sí las utiliza como cuando dice lo de salvar lo que queda de su país. O sea, como Ok. tomando una postura de que, bueno, los puedo perjudicar en cualquier momento, pero no lo voy a hacer porque todavía tienen la oportunidad de salvarse, ¿no? Como Ujú. responsabilizándolos a ellos de, pues, no sé, siento que también utiliza mucho como este tipo de metáforas, Ok. como para también como exaltar el poder que tiene Estados Unidos y lo tan poderosos, entre comillas, que son, ¿no? También como cuando dice que tiene la milicia, o sea, más letal, poderosa y efectiva, creo que Ujú. también lo dicen como con esta finalidad. Sí, 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 no, claro. Bueno, este tipo de lenguaje es un lenguaje literal, pero como decía Eve, cuando lo construye en mayúsculas, le da otra forma, ¿verdad? O sea, no es la forma literal que acostumbramos, justamente lo convierte en una exageración. Es una exageración a través de la forma, no a través de la semántica de la palabra tal cual, ¿no? Porque las palabras, o sea, esas mismas, letal, poderosa, efectiva, son palabras bastante empíricas en el sentido de se contrastan, son parte de la realidad, ¿no? Sin embargo, la forma en la que están presentadas sí nos da un cierto tono ahí retórico, ¿no? Sí queda ahí algo, a pesar de que tiene en general puede parecer muy literal, sí tiene esas cositas, esos detalles que son retóricos. Y Meli, muy interesante tu análisis de cómo, digamos, se quita responsabilidad de la decisión de Estado que toma de intervenir y de atacarlos, y dice, está en ustedes, ¿no? La pelota está en su cancha, yo soy bueno, yo les estoy dando la oportunidad, pero ustedes no se quieren salvar. Muy, muy buen análisis, Meli. De mi parte, chicas, chicos, es todo por esta sesión. Acá nos quedamos con el póster general de la perspectiva de Regine Ribón para hacer un resumen en general. El enunciado en general va a ser un objeto estático, es una secuencia de oraciones analizadas únicamente por su estructura interna y reglas gramaticales. Sí, sin que descuidemos que tiene una doble competencia, es decir, está esa parte lingüística, pero también está la parte ideológica, y esa parte ideológica es a la que nos referimos cuando decimos que el discurso es un proceso social. Es decir, este es un texto considerado en relación a las condiciones de producción, ideología, instituciones, relaciones de poder, tal como nos mostró Meli al inicio de la sesión. Eh, Ahora que vemos este aspecto el análisis más lingüístico, Meli, ¿qué piensas de la exploración que hiciste? ¿Recuerdas algunas cosas que te han llamado la atención de lo que presentaste? Sí, voy. Bueno, creo que, o sea, me gustó mucho como ver toda, o sea, la teoría y los términos, y Ujú. creo que sí lo puedo ver mucho en los discursos de Reddit, como también esto de la alta tensión, ¿no? Porque se tiende mucho como que la persona hable desde su experiencia y desde cómo ellos como lo vivieron. Ujú. También, ¿qué más? Y también como la cultura y las propias experiencias van marcando la ideología de las personas y Ujú. el cómo se utiliza el discurso para dar a entender una idea. Como por ejemplo, del que me tocó a mí, me Sí, pareció muy curioso que utilizaba como cosas ya más científicas, más sociales, más como también incluso como éticas o así, como sí. para resaltar lo que él pensaba y él cómo veía la situación. ¿Llegaste a ver algo metafórico? Ahora sí como algo como en el sentido de la opacidad, en lo que comentaba, Creo que casi no, porque sí era como un poquito más directo más literal. Ujú. y era más literal. Ok, Fue vale, como vale. más, no, transparente, ¿no? Transparente, cierto, cierto. Ujú. Bueno, chicos, los dejo que cierren la sesión. Mel, ¿qué te pareció?
bastante bien. La verdad, cuando leí la lectura, pues me gustó mucho de lo que habló. También pensé que íbamos a hablar también del siguiente capítulo del otro autor, pero Sí, por el pues tiempo, si nada, se fijan, ajá, sí, pues ya no alcanzó. sí, Pero perdonen. Ujú, nada, pues me gustó mucho su explicación. Me quedan algunas dudas porque, bueno, pues aparte el texto como lo traducí, ujú. algunas cosas salieron como diferentes y apenas las noté, pero pues sí, me gustó que hubiéramos hecho este ejercicio práctico de Donald Trump, Ok, ¿a ustedes qué les aparece en la pantalla que estoy compartiendo? la presentación. Ujú. La presentación, ok. Entonces, ¿ahora lo ven esto? Sí. ¿Sí lo ven? Sí, Sí, Bueno, eso es lo de la siguiente sesión. Échenle un ojo así en general, porque eso es de lo que se trata la siguiente, ¿va? Eve, ¿quieres cerrar? va, pues la verdad igual, me gustó mucho la sesión y pues nada, pues muy bonita noche y muy buen trabajo a todos. Gracias a todos. Guardo y lo subo al ratito, ¿va? Descansen, gracias. Vale, bye. Gracias.